Bueno, cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que tú ahora liberes, Señor, nuestra mente de toda preocupación, de toda distracción, Señor, de todo problema, Señor, que pueda venir sobre mi mente. Yo te pido, Señor, que tú ahora despeje, Señor, este ambiente, libéralo, Señor, que todo espíritu contrario al tuyo se vaya ahora en el nombre de Jesús, para que nuestra mente, Señor, esté conectada a tu espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, la podamos recibir con atención, con amor, Señor, para poder ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Quitamos de nuestra mente, de nuestros ojos, Señor, de nuestro corazón, toda inquietud, toda distracción, Señor, todo malestar que hemos traído a este lugar, Señor, para que hoy seas vos el que libere, Señor, nuestras mentes para recibir la palabra, Señor, que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero compartirles esta mañana un pequeño panorama acerca de la Biblia, algo que se viene igual compartiendo y hablando, algunos acontecimientos que han sucedido en la Biblia, donde podemos nosotros ver y notar el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser parte de ese plan de Dios? Amén, yo también quiero ser parte. Y desde el momento que el Señor formó la tierra, creó al ser humano, Él ya antes de hacer todo eso tenía ese plan con vos, conmigo y con cada uno de nosotros. Pero hoy quiero que podamos ver ese panorama acerca de algunos acontecimientos, acerca de este plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ese plan de salvación, ese plan de vida eterna, ese plan de amarnos, de formarnos, de darnos esta oportunidad de poder conocerlo, como cantábamos hace unos minutos. Y la Biblia nos habla desde el comienzo acerca de este plan. Y la Biblia está dividida por dispensaciones. ¿Algunos saben lo que es una dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo. Es una línea de tiempo, le llamamos muchas veces, en donde podemos ver cada uno de los acontecimientos que han pasado desde el comienzo hasta el final. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña es tanto desde lo que Dios creó desde el primer momento como el final, ¿sí? ¿Cuántos entienden que estamos en los últimos tiempos? Y que hay un final que va a suceder, que nosotros tenemos que conocer. Pero también así como conocemos que estamos en estos tiempos y que vendrá el final en algún momento, para que no se asusten, pero también debemos conocer los acontecimientos del comienzo para muchas veces poder entender lo que va a venir. Y eso es lo que hace estas dispensaciones. La dispensación son esos periodos que encontramos en los diseños de Dios y en las cosas y en los acontecimientos históricos que han pasado, ¿sí? Es una división de esos acontecimientos, donde nosotros podemos encontrar los pactos que Dios hizo para el hombre. Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando del ser humano, ¿sí? Esto influye también al hombre, a la mujer. Encontramos las promesas también que Dios da para nosotros, para su pueblo. También encontramos juicios de parte de Dios para aquellos que deciden no caminar dentro del plan de Dios. Y la palabra también nos habla y nos profetiza lo que vendrá, lo que va a suceder, ¿no? El porvenir, ¿sí? Pero aún desde el comienzo Dios viene hablando de ese porvenir, de eso que va a suceder. Porque si hay algo que Dios hace, no es hacer algo y que caiga como así como, uy, pasó. No, Dios siempre nos va a adelantar y nos va a hablar de lo que va a hacer en nosotros, en su pueblo, en sus hijos.
Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de esas profecías que el Señor habla, que nos dice en su palabra. Y cuando hablamos acerca de una profecía, estamos hablando de esas predicciones inspiradas que vienen del cielo, que vienen de parte de Dios. Porque solamente de parte de Él podemos conocer lo que va a venir, ¿no? Lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Solamente de Él podemos conocer que aún podemos ser bendecidos, podemos hacer algo o algo va a suceder en nosotros. Como conocemos que Él vendrá pronto y nos iremos con Él a reinar, ¿no? Dice la palabra que reinaremos con Él todos juntos. ¿Cuántos quieren reinar con Él? Amén. Y muchos consideran que la parte donde más profecías se habla es en el libro de Apocalipsis, que sí es real, que Dios habla ahí proféticamente, pero también está hablando desde el comienzo. Y ahora vamos a ir a ese punto. Porque la voz de Dios viene anunciando desde el comienzo lo que Él quiere hacer para el ser humano. Son estas dispensaciones, estos pequeños periodos de tiempo que nos hacen conocer a Jesucristo desde el comienzo. Muchos cuando son convertidos y empiezan a conocer acerca del Evangelio, muchos preguntan, ¿cómo puedo hacer para empezar a leer la Biblia? Y muchos aconsejan, bueno, empezar a leer desde el Nuevo Testamento, los Evangelios que comienzan a hablar de ¿qué? De Jesús, de su nacimiento, de la genealogía, de su llamado, de su ministerio. Y es entonces ahí que en los Evangelios nosotros podemos comenzar a conocer acerca de Jesús. Pero la Biblia no habla solamente a partir de ahí acerca de Jesús. Lo viene hablando y lo viene anunciando Dios desde el inicio. Pero en estas pequeñas dispensaciones, estos periodos de tiempo, podemos ver que Jesucristo está presente desde el principio en el desarrollo de la palabra y en el final de la palabra y de la historia de la raza humana, ¿sí? Entonces, hoy quiero que podamos desarrollar brevemente, porque por cuestión de tiempo no podemos desarrollar exactamente todo, pero sí darte un pequeño panorama de estas pequeñas dispensaciones en las que podemos ver cómo Dios viene anunciando su plan o su venida. Y podemos ver en Génesis, si querés, tomá ahí tu Biblia, yo te voy a dar hoy las citas para que vos, mientras yo te esté hablando, vos la puedas ir leyendo, puedas ir anotando, para que después en tu casa vos puedas volver a releer cada una de estas citas y puedas volver a entender esta palabra. Una de las primeras partes que vemos es el principio, ¿no? La creación de los cielos y de la tierra, en donde en Génesis 1 Dios habla acerca de esa creación, ¿sí? De la tierra. Dios prepara la tierra para que el hombre habitara en ella, ¿sí? Y la primera dispensación, que es la creación del hombre, en Génesis 1:27 lo podemos ver y leer, nos está hablando ahí que Dios cuando creó al hombre lo creó con una inocencia, pero también fue advertido del pecado. ¿Cuántos conocen la historia de la creación del ser humano, del hombre? Cuando Dios lo creó, Dios lo formó, Dios le dio todo, le dio sabiduría, le dio talento, le dio dones, le dio autoridad. Adán no necesitaba salir a estudiar como hoy tenemos que hacer nosotros para hacer algo. Él tenía todo, tenía todas las capacidades dadas por Dios. Sin embargo, hubo algo que lo separó, ¿no? De esa conexión. Dios lo creó con todo, le dio un lugar hermoso, le dio todo lo que necesitaba para estar en ese lugar y fue advertido
de lo que podía llegar a pasar si desobedecía, ¿qué cosa? La voz de Dios. Sin embargo, podemos ver de que finalmente el hombre fue tentado, el hombre cayó en esa tentación y fue expulsado de ese lugar de privilegio que Dios lo había puesto. Entonces podemos ver cómo Dios muestra su plan, muestra lo que Él quiere hacer con nosotros, pero nos advierte que si nosotros no dependemos de Él, no podemos disfrutar de las cosas que Él tiene para nosotros. Y esto es lo que le pasó a Adán, a Eva, al hombre. Dios le dijo, mirá todo este lugar hermoso, mirá este paraíso hermoso que tenés para disfrutar, para vivir, para estar, pero solo una cosa te pido, no tomes de ese árbol. Sin embargo, el hombre cayó en esa tentación, en esa independencia. ¿Qué quiso hacer Adán? Fue independizarse de la voz de Dios, que era el que los guiaba. Y por esa razón vino ese juicio de parte de Dios y fueron expulsados de ese paraíso hermoso que Él había creado. La segunda dispensación se la llama antediluviana. Anótese estas cosas porque son muy importantes. Y en algún estudio bíblico lo vamos a ver más desarrollado, pero hoy solamente puedo hacerles un pequeño resumen. Y en esta segunda dispensación vemos cuando después que ellos salen de esta tentación y tienen esa nueva oportunidad de Dios, podemos ver en este periodo que Dios había enviado al hombre a que se multiplicaran. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Entonces el hombre y la mujer comienzan a multiplicarse, ¿sí? La raza humana comienza a multiplicarse, comienza la tierra a llenarse de personas, de humanos, y podemos ver que cuando la tierra empieza a ser multiplicada, comienza a llenarse, comienza a crecer, ¿qué cosa? A ver si alguien sabe. La palabra nos dice, cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, se corrompieron, desobedecieron la voz de Dios y comenzó a multiplicarse la violencia en la tierra. Una de las cosas que Dios nos anima cuando Él nos crea, cuando Él nos creó, es a que estemos ligados a Él, a que estemos siendo dependientes de su voz. Él nos puso en un lugar que Él creó. Entonces, ¿quién más que Dios conoce lo que vamos a vivir en esta tierra? Entonces necesitamos escuchar constantemente la voz de Dios para que Él nos indique qué hacer y qué no hacer, pero ser obedientes a su voz. Sin embargo, cuando Adán y Eva comienzan a multiplicarse, ellos eran los responsables de transmitir lo que Dios había dicho, tanto de las cosas que se podían hacer como de las que no, porque Dios nos da, pero también nos advierte de las cosas malas. Pero si nosotros desobedecemos y queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces nos estamos corriendo de esa dependencia. Entonces podemos ver por segunda vez que el hombre decide nuevamente independizarse de esa voz de Dios. Entonces viene ese juicio de parte de Dios, que ahí aparece Noé. ¿Cuántos saben quién es Noé? Noé es la persona que Dios eligió, porque en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa violencia, cuando Dios decide erradicar con toda la raza humana, encuentra un hombre justo, un hombre fiel a la voz de Dios. Entonces decide dar esa nueva oportunidad a través de Noé y lo manda a crear, ¿qué cosa? El arca. Para que Noé y su familia subieran a ese arca
y ellos sean salvos. Porque en toda esa multiplicación de hombres y mujeres, solamente Noé agradó el corazón de Dios, habiendo encontrado en Noé ese hombre justo. Entonces fue el diluvio, el famoso diluvio, y cuando vuelve a bajar, a caer en tierra Noé y su familia, comienza esta tercera dispensación, a la que llaman postdiluviana, ¿no? Después del diluvio. Entonces, vuelve otra vez Dios a hablar con sus hijos y a decirle, bueno, ahora comiencen nuevamente a multiplicarse, porque ya no había más nadie, solo la familia de Noé. Era Noé, su esposa, sus hijos, los animales. Así que otra vez había que volver a llenar la tierra. Y entonces, nuevamente vuelve a ocurrir que la independencia humana vuelve a existir. Es en donde volvemos a encontrar que, alejándonos de Dios, volvemos nosotros a cometer esos mismos errores. No hay nada que nosotros podamos hacer sin estar ligados a lo que Dios quiere hacer con nosotros o en nosotros. Pero si nosotros decidimos alejarnos de su voz, que es la que nos guía, es entonces donde vamos a trabajar humanamente bajo nuestras fuerzas. Y no son con nuestras fuerzas, con nuestras ideas, sino que es con el plan divino que Dios tiene con nosotros para esta tierra. Y entonces ahí conocemos la famosa Torre de Babel, que la vieron con el pastor, esa enseñanza poderosa que les dio el domingo pasado, donde quisieron nuevamente dirigirse a su propia voluntad, a esa independencia, a esa rebelión de decir, bueno, hagamos esa torre para estar cerca del cielo, pero no era la intención estar cerca de Dios, era rebelarse contra Dios y hacer su propia voluntad, ¿no? Su propio reino. Y nuevamente Dios envía ese juicio para esa generación que quiere apartarse de la voluntad de Dios y hacer su propia independencia. Y llegamos a la cuarta dispensación, que es la promesa, que es donde me quiero detener, que es el llamado de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Es ese llamado que encontramos en Génesis 12. Ahora sí, te invito a que puedas buscar Génesis 12. Y encontramos en la vida de Abraham, no vamos a leer todo, yo ahora te voy a decir qué versículos vamos a leer, pero sí conocemos la historia de Abraham, ¿no? Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando Dios elige en medio de de este pueblo rebelde que veíamos en esa famosa torre, ¿no? Cuando habla de esa torre de Babel, vemos que nuevamente un hombre justo, un hombre fiel a Dios, un hombre que amaba a Dios, está ligado a la voz del Señor. Entonces el Señor, ¿qué dice? Abraham, tengo una tarea para vos. Tenés que irte de tu tierra, tenés que irte de tu pueblo, tenés que dejar tu familia y dirigirte hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y una de las cosas que me impacta en la vida de Abraham y en esta historia es que muchas veces Dios nos va a dar una tarea, pero no nos va a decir, bueno, la vas a hacer así, asá, ¿no? En este caso, en la vida de Abraham, Dios no le dijo, bueno, vas a ir hasta la tierra fulana, que queda a tantos kilómetros. No le dio indicaciones, solo le dijo, vete, salí de esta tierra, que yo te voy a decir. Y yo me imagino a Abraham y a su familia saliendo de ese lugar, y es como que yo les diga hoy, salgamos hacia la calle y vayamos caminando. Y no les diga hasta dónde. Y ustedes me digan, pero ¿hasta dónde tenemos que ir? Ustedes sigan, ya les voy a decir.
Y seguimos caminando y seguimos caminando y seguimos caminando, pero en ese transcurso de esa caminata, dice el Señor, ¿no? Hacia Abraham, anda, salí, yo te voy a ir diciendo. Eso significa que Dios lo va a ir acompañando en cada uno de esos pasos, en cada una de esas caminatas que él hacía, para poder llegar al lugar que Dios quería mostrarle. Pero en medio de ese proceso que pasó a Abraham, que no dudó en decirle que no, y a veces nosotros decimos, bueno, pero decime hasta dónde tengo que ir, porque si no, ¿cómo voy a llegar? Y hoy muchos de nosotros dependemos de un GPS para llegar a un lugar. ¿Cuántos usan el GPS? Hoy muchos dependemos de ese GPS para llegar a un lugar. Que nos diga, bueno, salís de este lugar y llegás acá de esta forma, de esta forma y de esta forma. Sin embargo, Dios a Abraham le dijo, salí, que yo te voy a ir diciendo. Yo te voy a acompañar. Y en medio de ese proceso también podemos ver la promesa del hijo, ¿no? Su hijo unigénito, el Isaac, el que tanto amaba. Y es acá donde yo me quiero detener, porque en esta promesa que nosotros encontramos, en esta dispensación, en este periodo de tiempo, es donde encontramos una similitud con Jesucristo. Porque podemos ver que cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿cuántos saben que Abraham y Sara eran de edad ya avanzados? Ya eran grandes, demasiado grandes. Sin embargo, Dios hizo una promesa con ellos y Dios la cumplió. Porque el nacimiento de Isaac surgió, pero hubo un momento que Dios tuvo que volver a ese hombre justo a probar su corazón. Y es ahí donde podemos ver en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le ordena que sacrifique a su hijo. Y esa historia también la conocemos y sabemos lo difícil, para aquellos que somos padres, lo difícil que sería tener que uno sacrificar a nuestros hijos. Creo que cualquiera de nosotros se opondría a hacer eso. Sin embargo, Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, tenés que hacer esta tarea, tenés que sacrificar a tu amado hijo. A ese que tanto amás, lo tenés que sacrificar. Ustedes se imaginan ahí a Abraham cuestionando a Dios y diciendo, no, pero es mi único hijo, es lo único que tengo, es lo que tanto amo. Sin embargo, había algo, que es lo que a mí me llamó la atención de esta palabra. Había algo en la vida de Abraham que lo hizo moverse y decir, sí, Señor, vamos, hijo. Y agarró todo lo que tenía que llevar, llamó a su hijo, llamó a los siervos y se dirigieron hacia ese lugar que Dios había indicado. Todo esto lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis. Pero hay algo que es la perla que a mí me llama la atención, que está en el versículo 5, que dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Se suponía que Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Entonces Abraham tenía que ir con su hijo hacia ese lugar, sacrificarlo, y Abraham tendría que haber vuelto solo. Sin embargo, fíjense en las palabras que usó Abraham para hablarle a sus siervos, diciéndoles, esperen aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Nunca dijo, volveré. Había una seguridad en la vida de Abraham que lo hacía obedecer la voz de Dios porque confiaba que algo Dios iba a hacer en ellos. Nunca estuvo en la vida de Abraham, ni en su corazón, ni en su mente de pensar, de decir, che, tengo que sacrificar a mi hijo, lo tengo que matar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Será que Dios va a hacer algo o no?
Nunca hubo ninguna duda. Había una confianza plena en el Señor. Pero hay algo más en esta palabra, que es que en ese momento que Dios le habló a Abraham y le dijo lo que tenía que hacer con su hijo, fue donde los ojos de Abraham se abrieron a ver lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Pero no solamente en ese momento, sino años más tarde con su propio hijo. Porque lo que Dios le estaba mostrando a Abraham en este momento, que sacrificara a su hijo, era lo que Dios mismo iba a hacer con su propio hijo, con ese Jesús que conocemos día a día por nosotros. Entonces le dijo a Abraham, a sus siervos, iremos y volveremos, porque eso fue lo que él vio en esas palabras de Dios cuando le indicaba lo que tenía que hacer. Pero en el versículo 7 también podemos ver y notar que dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?, le dice su hijo Isaac. Y respondió a Abraham, le dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban caminando, ¿no? Porque estaba ahí el niño diciendo: bueno, papá, vamos a hacer un sacrificio, ya tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo. Pero ¿y el carnero para el holocausto? El niño nunca supo que era él mismo. Pero tampoco el padre se lo dijo, porque entendió el mensaje de Dios. Sin embargo, miren estas palabras que dice Abraham: Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá, dijo se proveerá. Y esto es lo que está hablando proféticamente Dios en esta palabra a través de la vida de Abraham. Dios se proveerá a sí mismo. Dios proveerá ese hijo unigénito que dará la vida por cada uno de nosotros. Y esta es la historia de Abraham y su hijo. Este hombre justo que en medio de tanta maldad Dios encontró para nuevamente poder cumplir con su palabra y su plan. Y una de las cosas que me llama la atención es este mensaje que el Señor le da a Abraham, ¿no? Y que le dice: yo voy a estar contigo, yo voy a estar con vos. Cuando le dijo: salí de tu tierra, no vas a caminar solo. Y una de las cosas que Dios vio en la vida de Abraham fue esa dependencia, de que en aquel momento que tuvo que salir de su tierra, dejar todo lo que más quería, dejar su familia, para dirigirse a esa voluntad de Dios, nunca perdió esa conexión con Dios. Nunca dijo Abraham: bueno, salgo, y cuando se sintió perdido dijo: bueno, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, me voy para acá. No, estaba ligada su confianza a esa voz que lo dirigía. Y cuando fue hasta este momento que tuvo que sacrificar a su hijo, nuevamente él dependía de esa voz de Dios. Y ahora yo me pregunto, dice la palabra que en el primer versículo dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué creen ustedes que Dios probó a Abraham? ¿Acaso Dios tenía la necesidad de probar el corazón de Abraham? ¿Ustedes creen que Dios no conoce nuestro corazón? Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Dios conoce cómo vamos a actuar frente a las palabras que Él nos dice o a las tareas que Él nos da. Sin embargo, no era el propósito probar el corazón de Abraham para que Dios conozca a Abraham, sino que el propósito era que Abraham conozca su propio corazón, de saber
que era capaz de obedecer a Dios, era capaz de rendir su vida a Dios, era capaz de dejarlo todo por Dios y era capaz aún de sacrificar a su propio hijo, lo más amado que tenía, por obedecer a Dios. Esa persona que lo llamó a esta tarea. Sin embargo, Dios se agradó de ese corazón de Abraham. Por eso eligió a Abraham, porque ya sabía que era un hombre justo, en medio de tanta maldad, de tanta violencia, y sin embargo, ese hombre justo iba a testificar lo que Dios mismo iba a hacer 1000 años más tarde. Y es acá donde nosotros podemos encontrar esta promesa de parte de Dios, de que Dios enviaría un Salvador para nosotros. Dios enviaría una persona que sería el sacrificio para que vos y yo seamos salvos, para que vos y yo tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de salir de la maldad, de salir de la independencia que muchas veces nosotros mismos nos creamos. Muchas veces nosotros, entendiendo la palabra, teniéndola en nuestras manos, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando vimos en esta primera dispensación, en el primer periodo, cuando Dios nos formó para que estemos conectados con Él, para que estemos ligados a Él, para que podamos conocer a nuestro Creador, pero sobre todas las cosas conocerlo a Él día a día. Escuchar su voz, estar en constante conversación, en decirle todo el tiempo, Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde me detengo? Porque cada uno de nuestros pasos son guiados por Dios y nosotros no podemos independizarnos de este plan. Porque si vos estás hoy acá es porque hay un plan divino por el cual Dios te formó y te trajo a este lugar. Hay un plan divino de salvación, de vida eterna, que somos parte. Dios nos hace parte, pero está en nosotros si decidimos nosotros ser parte de esa voluntad de Dios. Porque Dios nos formó para algo glorioso, pero si nosotros nos independizamos, como muchas de las personas que hemos visto, que han pasado desde el comienzo, desde el principio, que se han querido independizar para hacer su propio reino, para hacer su propia voluntad, para hacer lo que a ellos le parecía, en vez de hacer lo que Dios quería, fue entonces donde quedaron apartados de estas promesas, ¿no? De esta voluntad de Dios. Pero sin embargo, a mí me encanta la vida de Abraham porque lo conocemos como ese padre de la fe, ¿no? La fe de Abraham y el amor de Abraham hacia Dios lo hizo poder cumplir con su tarea, pero sobre todas las cosas, que esta es la perla que me encanta de esta historia, no fue solamente el obedecer a Dios, sino fue el ver, el visualizar lo que Dios quería hacer, no en ese momento, sino años, miles de años más tarde. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar en Juan 3, versículo 16, que dice el Señor que de tal manera amó al mundo que dio, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver esta similitud del padre Abraham sacrificando a su hijo, al que tanto amaba, para la bendición de Dios. Y podemos ver al Dios, el Padre, el Creador, sacrificando a su Hijo amado para que el mundo tenga salvación. Y ahí podemos encontrar esa provisión de Dios.
Y dice el versículo 13, entonces Abraham alzó sus ojos en el momento que ya estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y miró, y he aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué pasó acá? En el momento que Abraham estaba a punto de acuchillar a su hijo, el ángel de Jehová le dijo, no lo hagas. He visto que temes a Jehová. Levanta tu mirada, levanta tus ojos, que a tu espalda está la provisión de Dios. No necesitas sacrificar a tu hijo, porque ya he visto que amas al Señor, que temes a Dios. Y por cuanto no me rehusaste, cuanto no te negaste a la voluntad de Dios, a lo que Dios te había dicho que hagas, es entonces que Dios da esa provisión, da esa bendición. Y ahora yo me pregunto, y les pregunto, ¿el carnero estuvo en ese momento, Dios los puso en ese momento, o estuvo siempre, desde el momento que Abraham llegó a ese lugar de sacrificio? Porque Dios no dice acá en la palabra que en ese momento dio la provisión. El carnero estaba atrás. Quizás en medio de ese momento, quizás Abraham no lo vio al carnero, pero la provisión estuvo siempre. Y esto es algo maravilloso, porque la provisión de Dios está siempre, pero muchas veces somos nosotros los que no lo vemos. La salvación de Dios está siempre, pero muchas veces somos nosotros los que no lo conocemos. La voluntad de Dios, su palabra, sus promesas, el propósito para cada uno de nosotros está desde aquel día que Dios nos formó. Pero somos nosotros los que muchas veces decidimos apartarnos de la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, Dios dejó claro en su palabra y profetizando desde el comienzo. Hoy los chicos me preguntaban, ¿cuál es el título de la prédica? Y entonces les dije, es Jesucristo desde el comienzo, desde el principio. Porque ese es el título de nuestra vida. Jesucristo es desde el principio en nosotros. Porque no es que conozco a Cristo, desde el momento en que yo conocí, me convierto. No, Jesucristo es en tu vida desde el momento que Dios te formó, aún antes, cuando creó los cielos y la tierra y creó todo esto que vivimos en este mundo, para que nosotros podamos vivir bajo esta provisión de parte de Dios, bajo esta bendición, esta promesa de que vendría alguien a ocupar nuestro lugar para que vos y yo tengamos vida y vida eterna. Y esa es la promesa que nosotros recibimos. Esa es la promesa que encontramos en esta historia. El Padre, el Creador, creando todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo agradable para nosotros, que no es esta tierra, es la tierra que vendrá. Es el reino que vendrá, es el reino que tendremos cuando vengamos con Dios a reinar a la tierra. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Hubo alguien que ocupó nuestro lugar para que nosotros seamos salvos, y ese es Jesucristo. Por eso es Jesucristo desde el comienzo. Porque en esta historia, cuando Dios se le presenta a Abraham, Jesús no había nacido. Nació 1000 años más tarde. Sin embargo, en Dios estaba el plan de salvación. Y hoy podemos disfrutar
de ese plan y de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Cuántos quieren ser parte de este plan que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos conocen la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Sabés que desde el comienzo, desde el momento que Dios quiso formarte, Dios ya tenía planes con tu vida. Y no estás acá por casualidad. Estás acá porque fuiste llamado por Dios, no solamente para Él perdonar tus pecados y entregarte ese perdón y esa salvación, sino que también Dios quiere derramar sobre tu vida esos planes y esos propósitos por el cual fuiste creado. Pero así como pudimos ver en este periodo de tiempos donde en esa creación Dios formó un pueblo, pero en medio de ese pueblo había personas que se rebelaron a la voluntad de Dios. Se rebelaron al plan que Dios tenía con ellos. Se quisieron independizar de la voluntad de Dios, del plan original, del diseño original. Y quisieron hacer su propia voluntad. Y esa propia voluntad, esa independencia, lo único que logró en medio de ellos fue correrlos, fue quitarles esa posibilidad. Pero no porque Dios no quería, sino por la decisión que cada uno de ellos tomaron. Sin embargo, podemos encontrar en la palabra que hubo hombres y mujeres justos frente a los ojos de Dios, en donde sí Dios quiere derramar de toda su bendición y de todos los planes y toda la bendición y provisión que Él tiene para sus hijos. Y ahí estamos nosotros. Nosotros somos parte de esos hombres y mujeres justos, que conocen la palabra de Dios, que aman a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Porque nosotros nos tenemos que acercar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Yo entiendo que Dios siempre nos va a dar algo. Y puedo entender que muchas veces podamos pasar por ciertas situaciones, dificultades, aún problemas en nuestra familia, problemas en nuestra economía, problemas en nuestra salud, miles de problemas podemos tener. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es acercarnos a Jesucristo por lo que Él es y por lo que Él hizo con nosotros. Lo demás será añadido a nuestras vidas por lo que nosotros le entreguemos a Dios. Y esto no es un trueque, en donde yo le doy a Dios para que Dios me dé, sino que es una confianza nuestra depositada en Dios, en decir, yo sé lo que sos, yo sé quién sos, yo sé lo que hiciste por mí. Ese sacrificio de enviar a tu Hijo para que pase por esa cruz, para que muera por mis pecados. Y en eso, en ese paso que Jesús hizo, en ese plan divino que Dios tenía para cada uno de sus hijos, encontramos ese perdón, encontramos esa salvación, encontramos esa vida eterna. Lo que nos habla Juan. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio humano que Jesús hizo en la cruz, pero ese sacrificio que el Padre también hizo, de dar a su Hijo lo que más amaba por vos y por mí, para que vos y yo y todos los que crean en Él tengan vida eterna y vivan en esa vida eterna. Hay muchos que hoy deciden disfrutar de la vida como les parece, porque
Todavía falta para que termine el mundo. Todavía falta. Mejor disfruto de la vida. Hay algunos que quizás consideran que una vez que uno muere, quedamos ahí comidos por los gusanos. Pero los hijos de Dios conocemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. Porque conocemos que nosotros reinaremos con Jesucristo, el Rey de Gloria, aquel que por medio de su sacrificio merece su recompensa. Porque Él va a tener su recompensa por lo que hizo por vos y por mí. Pero nosotros también tendremos la recompensa de haberlo aceptado en nuestra vida, de seguirlo, de conocer su palabra, de ser parte de su palabra y de permanecer firmes a pesar de las tribulaciones, permanecer firmes hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte de ese plan de Dios, de la voluntad de Dios y de todos los planes y propósitos que Dios tenga con cada uno de ustedes? Levanta tu mano ahí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. Es refrescante para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Señor, hoy queremos reconocer nuestros pecados. Yo te invito a que ahí donde estás, vos puedas pensar cuáles son tus errores, cuál es tu pecado, cuál fue esa tentación en la que has caído, pero que hoy recibís ese perdón de Dios por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Porque eso fue lo que pasó. Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados. Pero por medio de esa cruz recibimos ese perdón. Pedile perdón ahí donde estás al Señor. Señor, yo me arrepiento de lo que hice. Yo me arrepiento de lo que pensé. Yo me arrepiento de haberme alejado de tu palabra, de tu presencia. Yo me arrepiento, Señor, de haberme independizado en tus planes, en tu voz. Me arrepiento de haberme alejado de vos. Aún los que venimos a la iglesia de hace tiempo, muchas veces nos alejamos de Dios, aunque vengamos todas las semanas a las reuniones. Señor, perdónanos por no darte el tiempo que vos anhelás que te demos. Perdónanos por no darte la importancia que debemos darte. Señor, perdónanos. Señor, perdona mis pecados, mis pensamientos, mi forma de hablar. Perdona, Señor, lo que veo, lo que escucho, lo que digo. Yo quiero, Señor, reconciliarme con vos. Yo quiero, Señor, ser parte de tu plan. Yo no quiero perderme, Señor, esa vida eterna. Yo quiero ser parte de esa vida eterna, Señor, con vos. Y poder, Señor, reinar toda esta vida. Y vivir una eternidad con vos, Señor. Y poder ver que tus promesas son un sí y son un amén. Y que tú vendrás a reinar por los siglos de los siglos a este lugar. Y que nosotros estaremos contigo, Señor, en ese momento. Viendo, recibiendo esa promesa, esa corona, esa recompensa, Señor, por ese sacrificio. Señor, yo te doy gracias. Levanta tus manos y decirle: Señor, yo te doy gracias por lo que tú hiciste por mí. Gracias por darme la vida. Gracias por elegirme. Gracias por cuidarme. Agradecerle a Dios y decirle: gracias por haberme cuidado de tanta maldad. Gracias por haberme cuidado de la enfermedad, de la violencia, del alcohol, de las drogas.
Señor, gracias. Gracias por amarme. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, por darme esta oportunidad de seguir conociéndote cada día. Señor, hoy te damos la gloria. Señor, hoy honramos, Señor, tu nombre y agradecemos, Señor, todo lo que haces, pero sobre todas las cosas lo que seguirás haciendo en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren ser parte de ese plan? ¿Cuántos quieren ser parte del plan de Dios? Tenemos una tarea y es permanecer firmes hasta el fin. Pero quiero decirte algo, no estás solo, no estás sola, porque Él va a estar con nosotros en cada momento para que podamos permanecer firmes, para que podamos permanecer dentro de este pueblo escogido de Dios, esta nación santa, este pueblo adquirido que Dios quiere. Porque vos y yo somos parte de ese pueblo santo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que nos hablaste esta mañana. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu plan. Hoy queremos, Señor, hacernos responsables de poder seguir escudriñando tu palabra para que podamos permanecer firmes dentro de tu plan. Señor, gracias. Yo te pido que tú sigas hablando a la vida de mis hermanos. Señor, sigas hablando esta palabra, Señor, cada día, refrescando estas promesas, Señor, que tú tienes para nosotros, para que ellos puedan estar seguros de este diseño que tú has hecho, de que cada uno de ellos son escogidos y escogidas por vos para reinar contigo por una eternidad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor?